Ya sabes que el dinero y la venta están intrínsecamente relacionados, así que en este episodio especial, fruto de un directo de LinkedIn que realizamos en el mes de febrero, Ilse Rodríguez, Santi Esteban y yo, me preguntan y me entrevistan sobre la importancia del dinero a la hora de vender. Así que si quieres saber cómo afecta o cómo no afecta la idea que tengas sobre el dinero a la hora de vender, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Estamos en directo, Marta. Estamos en directo, bien, puntuales. Esta vez la tecnología no nos la ha jugado, casi, casi por un pelo. Así que bienvenidos al segundo directo de estas tres almas inquietas emprendedoras y que nos dedicamos a divulgar podcaster y amigos. Estamos en el cuatrimestre de hablar del dinero. En el directo anterior estuvimos haciéndole preguntas a Santi sobre la parte de creencias y cómo podíamos, bueno, de alguna manera quitar toda esa parte de creencias que tenemos sobre el dinero. Y en esta sesión, pues no tengo ni idea de qué me van a preguntar Ilse y Santi, porque vamos a hablar de el dinero y la venta. Así que podéis comentar, hacer preguntas y aquí estamos para lo que nos digáis. Así que yo dispuesta y como siempre, si hay algo que me preguntéis que no sepa, pues luego lo dejaré en comentarios y ya está, sin problema ninguno. Que aquí no se sabe Maravilloso. todo, no se sabe todo. Así es, Genial. maravilloso. Y maravilloso poder contar con Marta, que es toda una crack en el tema de ventas. Oh. Y ventas y dinero tienen todo que ver. Y más para quienes son emprendedores o quienes hacen parte de procesos comerciales en las empresas, que también es donde Marta también ayuda muchísimo a las personas a que vendan más. Entonces, pues estamos acá con la experta y Santi y yo le haremos preguntas sobre ventas, el tema de mentalidad, sobre todo más allá de lo técnico. Creo que en punto acá y lo interesante es hablar de mentalidad, de la mentalidad que se necesita para vender. E incluso para venderse como persona, como profesional, que es un poco también de lo que hablamos nosotros en nuestros respectivos podcasts, en nuestros respectivos programas, y es liderazgo, autogestión, empoderamiento. Entonces, pues, adelante, Santi, ¿qué le quieres preguntar a Marta sobre ventas? Bueno, primero, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todos. Ya sabéis, se llega un poco derrapando, ¿eh? Llega un poco como no llego y al final he llegado, ¿eh? Así que gracias por esa mini espera, pero sí que es cierto que ha estado un poco apuraete. Oye, primero, gracias por estar por aquí, a todos los que estén ahora o en el futuro viendo este directo. Y yo lo primero que me gustaría preguntarte, Marta, con relación a las ventas y el dinero, es si sé más que perjudican, sé que influyen las emociones, pero ¿cuál sería esa emoción que consideres que a la hora de las ventas y a la hora de o bien atraer ese dinero, o bien de pedir ese dinero, o bien de ganar el dinero, como tú quieras enfocarlo, pueda influir y qué emoción es la que tú consideras que es más, no sé, más difícil de gestionar, se podría decir? Buena pregunta, Santi, buena pregunta, Gracias. sí. Y como sabéis, sin guión, con lo cual estoy aquí respondiendo sobre la marcha. Yo diría que hay dos emociones que son principalmente las que más te pueden bloquear a la hora de vender. Y al final, cuando te bloqueas, efectivamente acabas por no vender. La primera es el miedo, sin lugar a duda, ¿no? El miedo a muchas cosas en general y el miedo relacionado con la siguiente emoción que está afectada, que es al miedo a no merecerlo, al miedo a no ser suficiente, ¿no? Quizás está muy relacionado con el síndrome del impostor, ¿no? De quién soy yo para vender esto a esta persona o cómo voy a conseguir yo cerrar un proyecto de 4 millones, 20 millones de euros si no se ha manejado ese dinero en mi vida, ¿no? El miedo puede llegar a ser muy, muy, muy bloqueante y además el miedo se huele y se transmite. A lo mejor el síndrome del impostor lo puede llevar un poquillo más camufladillo, ¿no? Yo creo que todos tenemos una gran parte de síndrome del impostor. Hola, ¿qué tal? Yo lo tengo. Lo tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos detectando, le vemos venir, le ponemos un café y sabemos cómo gestionarlo. Pero el miedo es muy difícil de gestionar porque no sabes ni cuándo te va a aparecer ni cómo te va a aparecer. Y cuando te entra miedo, cuando estás delante de un cliente y estás cerrando una venta o haciendo una presentación, al final es cuando probablemente tu cliente se va a dar cuenta que a lo mejor a la primera no sabe qué es miedo, quizás ni a la segunda ni a la última, no sabe qué hay, pero hay algo que le impide confiar en ti, porque tú no estás siendo tú y no estás contando las cosas como tienes que contarlas. Y sobre todo hay mucho miedo relacionado con el tema de la cantidad de dinero, porque a veces vender 1.000, pues depende a qué te dediques, te puede parecer razonable, pero vender 100 millones a lo mejor ya te empieza a asustar un poco más. Y ese miedo o esa sensación de
no sé cómo gestionar ese dinero, no sé cómo gestionarlo, no estoy preparado. Esto viene también, el miedo se sustenta, o sea, se sustenta en la falta de preparación y se solventa con la preparación y con echarle un pelín de valor y de arrojo a la vida, ¿no? Que al final se trata de, el miedo se supera atravesando, no hay pastilla que te quite el miedo. Entonces sí que es cierto que el miedo y el síndrome del impostor son las dos emociones que más afectan a la hora de vender, probablemente. Qué interesante. Y yo quiero hacer una pregunta complementaria aquí para ti, Marta, y es, hace un mes hablábamos de creencias sobre el dinero, y entonces, asociado un poco a estas emociones que nos compartes, ¿qué creencias puede haber en la gente para que tenga limitas o se limite más bien eh, para vender? Y no solamente estoy hablando de vender comercialmente hablando, sino Venderse, ¿no? venderse, vender una idea, vender una iniciativa, vender algo, algo que podrían aportar en una reunión frente a un cliente, frente a un grupo, y si sencillamente la gente no lo hace. ¿Qué creencias pueden, digamos, afectar esa capacidad de vender o de venderte? Pues verás, probablemente la mayoría de la gente piensa que venden solo aquellos que se dedican profesionalmente al mundo de la venta. Tengo una mala y una buena noticia, depende cómo se lo quiera tomar cada uno. Y es que todos vendemos. Ya te estás vendiendo como profesional, te estás vendiendo como persona, como hijo, como padre, como amigo, como pareja. Estamos todo el día vendiendo. No significa que estemos en venta, pero sí que estamos en nuestras relaciones diarias se basan en la venta y en la negociación de lo que sea. Así que partiendo de la base de que todos vendemos, la mayoría de la gente a lo largo de muchos años se ha pensado que la venta es engañar, es forzar, es manipular, ¿no? Seducir en el sentido súper negativo de la palabra, ¿no? De hacer que alguien haga algo que no desea. Y eso, a pesar de que parezca que tú creas que no y que tú tienes tus valores y tú actúas desde la ética y actúas desde la profesionalidad, desde la preparación y desde el saber hacer, tienes ahí, en gallego hay una palabra que es ruse, ¿no? Ahí tienes un run run que tienes ahí todo el rato de esas cosas que has escuchado a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y esa es una de Sobre las, lo que significa vender. sobre lo que significa vender. Y si eso tú te eres consciente, bueno, pues puedes hacer lo que contabas en el directo anterior, ¿no? Puedes hacer ese cambio de mindset, ese cambio de mentalidad y cambiar una creencia por la otra. Pero si no eres consciente de que tienes esa creencia instalada, al final va a condicionar todas tus actuaciones, porque seas consciente o no seas consciente de ello, está ahí. Y al estar ahí, probablemente te bloquea. Y mira, hablando de dinero, os voy a contar una anécdota de hace unos cuantos años. Tenía un compañero de trabajo que es que decía que es que a él, que a dar, contar cosas y tal en las reuniones, proponer, hacer presentaciones, que eso le gustaba mucho. Es que hablar de dinero y pedir el precio, eso ya no le gustaba tanto, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, pues tienes one little problem, o sea, pero one little problem de narices, tienes un problema muy gordo, porque si no eres capaz de llegar a esa parte en la que te sientes cómodo hablando de 100, 1000, 2000, 200 millones o 2000 millones, vas a tener un problema porque no vas a transmitir esa confianza y tu cliente no te va a comprar. Tienes que tener lo que llamamos sanada la relación con el dinero para poder vender. Es casi imposible tener buenos resultados si tu relación con el dinero no la tienes sanada. Qué bueno. Pues yo, mira, me quería saber algo. Hoy estamos aquí a pipín, ¿eh? Pues ahí, Madre pum, pum, mía, sí, pom, sí. pom, ¿eh? Dios mío. Esto yo sé que, no sé si, pero esto no hay guión cero. O sea, me Pero yo veréis a estoy lo mejor aquí. mirando para otra pantalla porque tengo ahí los comentarios por si alguien quiere hacer una pregunta, que os invito a todos y a todas que hagáis preguntas. Marta, no sé si te habrá pasado, imagino que sí, a la hora de cuando estás con alguien y estás vendiendo, el hecho de que el precio, el dinero que sea, bien sea un producto, bien sea un servicio, bien sea lo que sea, ese dinero no sea un problema para la persona que le es necesario, pero cuando hay dudas, cuando empiezan bueno, me lo pienso, bueno, estas objeciones que tú sabes tanto, ¿cómo solventas el hecho? Yo suelo decirle que cuando las personas vienen y me dicen, tus servicios son muy caros o tu formación es muy cara o lo que sea, yo siempre digo lo mismo, digo, no es cuestión de dinero, es que la necesidad que estás buscando, pues quizás yo no te la cubro como tú quieres, ojo, ¿eh? Cada uno la cubre de una manera. Entonces, en ese contexto, ¿cómo gestionas tú esa mentalidad de decir, hey, esto es lo que vale, este es el valor que tiene
y este es el dinero que hace falta para, no sé, para darte servicio, para darte el producto. ¿Cómo gestionas este punto? Vale. Lo primero de todo, la mayoría de las veces, el hablar del dinero es que esto es muy caro, es la primera resistencia a la venta, ¿no? Es la primera objeción y es la mejor excusa, ¿no? De cara a un cliente el decir, es que esto es muy caro, ¿no? Así como, porque la mayoría de la gente cuando dicen esto es muy caro, muchas de las personas que se dedican a vender, si no saben cómo gestionarlo, se retiran, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde hay que rascar. Ahí es donde hay que rascar. Y es cierto que, ahí sabes que tengo cursos, formaciones, objeciones, cierres, tal, pero al final la mejor manera de poner en valor el precio de lo que estás vendiendo es con toda la propuesta que has hecho antes, con cómo lo has contado, cómo has unido los beneficios de aquello que tú vendes con la necesidad que tiene el cliente, recordando de tengo dos orejitas y una boca, escucha a tu cliente, ajusta el discurso a tu cliente, entiende dónde de verdad le aprieta el zapato, dónde tiene una necesidad, para que puedas ir ahí a justo solventar esa necesidad con aquello que tú vendes. Y luego puedes preguntar por qué te parece caro, qué es lo que más te parece caro, qué es lo que no te convence. Las preguntas son un arma maravillosa para saber las cosas. Si no preguntamos, ¿cómo vamos a averiguar? Nunca, jamás, bueno, yo diría que en la venta, desde luego que no, pero en la vida tampoco. Nunca presupongamos, nunca supongamos qué es lo que piensa la otra persona. Cada persona es un mundo, cada situación es un mundo, cada día es un mundo diferente. Entonces, tenemos que validar que aquello que a lo mejor se nos viene a la cabeza por experiencias similares o por lo que has tenido a lo largo de la conversación de venta, tienes que validar que esa idea que tú tienes es la correcta. Y la tienes que validar preguntando y sin presuponer, escuchando atentamente qué es lo que te están diciendo. Y el preguntando mucho, y ya no solo el por qué te parece muy caro, sino el qué es lo que ves más caro, qué es lo que no termina de convencerte. ¿Es el soporte? ¿Es la implantación? ¿Es que no tienes garantía? ¿Es que de hecho, mira, hay unas técnicas de cierre que cuando te dicen, bueno, técnica de cierre relacionada con precio y objeción relacionada con precio van en la misma ecuación, ¿no? Que te dicen muchas veces lo de, es que, para formaciones, ¿no? Es que es demasiado caro, es que es demasiado caro y no me lo puedo permitir. Vamos a poner un ejemplo de algo que no hagamos ninguno de los tres, ¿no? Es que es demasiado caro que me gaste este dinero en ver cómo organizo mis finanzas. Pues precisamente porque no tienes organizadas tus finanzas. Tienes que invertir para saber cómo organizarlas. Y fíjate cómo le has dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque le dejas con la cara de ¿what? O sea, de verdad tengo que darle la vuelta. O sea, me está diciendo que me va mal porque no invierto en formarme, que todos sabemos que es un hecho, ¿no? Cuando no te formas no avanzas. Pero a veces hay que ponerlo de manifiesto y encima de la mesa. Muy bien, muchas gracias. Ilse, ¿qué Súper, nos súper cuentas? interesante. Interesante, ¿eh? ¿Cuál, digamos, ha sido para ti en tantos años que llevas como dedicada en el tema de ventas? ¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje de tu propia gestión personal, Marta? Uy, de mi propia gestión personal, vaya preguntón. Eh, pues vamos a ver, el mayor aprendizaje, y estáis hablando con doña perfeccionista, es cuando me he equivocado. O sea, es duro porque cuando te equivocas y estás vendiendo, literalmente, y perdonadme que lo estamos en un directo en LinkedIn, pero vamos a hacer en entorno conversacional, la cagas miserablemente. Entonces, cuando te equivocas a la hora de vender y haces algo mal, pues pierdes la oportunidad de vender. Y es muy duro, o sea, es como un doble choque para el ego, ¿no? Primero porque te has equivocado y a nadie le gusta equivocarse, y segundo porque además de equivocarte, no tienes esa venta. Y yo, bueno, como ya sabéis que soy de las que busca el aprendizaje en cualquier parte, al final es, bueno, ¿qué ha pasado, no? No buscar el responsable ni la excusa, porque la responsable soy yo, en todo caso. Y la excusa podría haber sido fácil, o sea, quiero decir, hay condicionantes efectivamente que hacen que quizás tú no puedas estar centrado, como fue en ese caso, ¿no? Tenía a mi madre en el hospital, bueno, un fregado tremendo, pero en realidad es, vale, ¿qué tengo que hacer? Pues implementar un sistema en el que ya no solo sea yo que lo revisa, sino que haya alguien más que le eche un ojo porque yo soy humana y me equivoco. Pero es que era un proyecto de muchísimo dinero, fue un golpe muy duro, un golpe muy duro, muy duro. Pero bueno, sacamos el aprendizaje y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Adelante y a remontar. Es Qué bueno. decir, que cada situación comercial, bien sea de venta de un proyecto, un servicio o incluso de venderse a uno mismo, independientemente o sobre todo cuando no sale bien, al final lo que deja es un aprendizaje. ¿Es así, Marta?
sea, la posibilidad de aprender. Yo desde luego, yo veo así la vida y la venta, ¿no? La posibilidad de aprender. La posibilidad de aprender siempre, porque si aprendes de eso e implementas mecanismos para evitar que esa situación se vuelva a repetir, tienes muchas más probabilidades de que no se vuelva a repetir. Te pasará otra, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí estamos siempre para estar aprendiendo. Pero por lo menos esa, si aprendes, yo soy de la opinión de que si hay algo que se repite y no sacas el aprendizaje, lo vas a repetir una y otra vez más. Si sacas el aprendizaje, pues tienes menos probabilidades de que esa situación no se repita. Claro, Qué bueno. buenísimo. Qué bueno. Mira, están poniendo comentarios, Marta, te los voy a leer porque sé que te es difícil leer mientras estamos en el directo. Yo es que no puedo literalmente leer mientras transmito. Para eso nos tienes a nosotros, hija. Acuérdate que te tengo Trabajo una en pregunta, equipo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo siempre. Por Mira, favor. Carlos García dice, es que la gran mayoría de la gente no sabe lo que es vender, lo pone así en mayúsculas, ¿eh? De hecho, me consideraba, esto lo dice él, yo me consideraba un vendedor y no lo era de facto, solo era una vending machine. Lo que quiere decir, solo me concentraba en el producto, costos, beneficios, atender no es vender. Se cree que vender sin cobrar no es venta. Y ahí lo deja con unos puntos suspensivos. Sí, qué buena frase, ¿eh? Se cree que sin vender sin cobrar no es venta. Vender sin cobrar me encanta. Es una venta pura y dura. Otra cosa es que no tenga remuneración, pero es una venta. Porque si alguien te compra algo aunque no tenga precio, es porque has hecho algo bien que le ha convencido. Correcto, qué bueno. Claro. Y es que vender también ahí, de pronto acá meto la cucharada, puede tener asociación a qué significa o qué se hace o qué nos hace en vender. Y vender es mucho más que tomar un pedido. Eso lo dan mucho en las empresas de consumo masivo donde yo trabajé, donde fui líder. No, yo no fui líder de procesos comerciales, pero sí muy cercanos a los procesos comerciales. Y escuchaba continuamente a las personas en los procesos comerciales diciéndole a los vendedores que estaban en su proceso de crecer decían es que es mucho más que ir a tomar un pedido, es mucho más que traer una información para registrarla en un sistema para que algo se despache. Y creo que eso es un cambio de mentalidad también, ¿no? Es mucho más que eso. Es que es mucho más que eso. Es que para mí hay una diferencia fundamental entre vender y despachar. Entonces, despachar, ojo, cuidado, con todo mi respeto, como dice Santi, el ojo, cuidado, se lo he copiado. Hay una diferencia entre despachar, con todos mis respetos a las personas que están detrás de un mostrador y están despachando, pero incluso aunque te vayan a ti, despachar lo entendemos desde el punto de vista de que tú no vas a buscar a tus clientes, te entran por la puerta de tu establecimiento y te van a comprar el pan, el coche, lo que sea, me da igual. Hay una diferencia fundamental entre que te vayan a ti y que tú tengas que ir a buscarlos. Ahí hay mucho más trabajo, pero es que aunque vayan a ti y estés en modo despachar el pan, por así decirlo, si tú le das un buen servicio, le das una buena atención, le estás haciendo, bueno, que se sienta esa persona importante y a gusto comprando una barra de pan, la siguiente vez que vaya a comprar una barra de pan te la va a comprar a ti. Por lo tanto, estás generando fidelidad. Y despachar es una barra de pan, evidentemente no tengo pan encima de la mesa, pero vamos a pensar que el móvil es la barra de pan. Una barra de pan, ¡pum! €1. Ya está. No, oye, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal el pan? ¿Cómo lo quiere? ¿Artesano, tal? Se lo envuelvo, se lo pongo en una bolsa. Es esos pequeños gestos que hacen que la persona se sienta atendida. Y cuando te sientes atendido es, bueno, pues por no utilizar la palabra servido, que la gente confunde servir con servilismo. Pero cuando te sientes atendido es cuando vas a repetir con esa persona y con ese sitio. Y he dicho las dos cosas porque repetimos con las personas y luego si esa persona se cambia de sitio, solemos repetir a dónde se ha ido esa persona. Totalmente. Mira, Antonio Navarro, madre mía. Bueno, Carlos García, gracias. Y Antonio Navarro por una frase tal cual, ¿eh? Ventas igual a escuela de vida. Tal cual. Tal cual. Yo por lo menos estoy súper de acuerdo. Tal cual. Porque es que cuando más que aprendes, cuando tienes el concepto de venta, cuando sabes que realmente, por lo menos para mí, vender es ayudar, es ofrecer una ayuda, es cubrir una necesidad que alguien necesita, no que yo impongo. Ojo que es muy importante, o sea, yo no impongo nada, simplemente yo cubro una necesidad que considero que alguien necesita. Y si esa necesidad es la tuya, aquí estoy yo para ofrecerte el servicio, el producto o lo que necesites en este caso. Te voy a hacer una pregunta y no sé si son 2 en 1 o 1 en 2. O 3 en 5. Hay 3 en 5. Quedan 10 minutitos, así que vamos a hacer lo posible por sintetizar. Yo sobre todo. Lo hablo por mí, ¿eh? Vamos. Así que, mira, pregunta. ¿Tienes algún método de optimización de venta para conseguir el precio que tienes en la cabeza o que te dicen que ese es el precio en el cual tienes que vender un producto o un servicio? Muchas veces vendes cosas que no son tuyas, que son
de otra empresa, que son ajenas, pero sabes el precio, ¿cómo optimizas o si tienes algún tipo de paso a paso para optimizar? Y después, si por casualidad no sale bien eso, no sale o bien el precio o bien el proceso que hayas hecho, ¿cómo afilas la sierra? A mí me encanta llamarlo así. Oye, ¿tienes algún método para decir, oye, pues me tengo que hacer estas preguntas, repaso esto, repaso aquello? No sé, ahí lo dejo. Vale. Cuéntame. Bueno, lo primero y empiezo por el final, ¿vale? Muchas veces directamente no vendes por las circunstancias que sea y hay que asumir que parte de la actividad comercial significa recibir noes y el no es y el no también es no vender. No solo no que no te reciban, sino que, oye, pues no vendes, ¿no? Evidentemente mira, saqué un episodio que se llamaba CSI Ventas, autopsia de una venta fallida. Sabes que yo es que soy un amante de CSI, que le vamos a hacer, me gustó la idea. Y lo contaba y hacía un análisis ahí, ¿no? Para que quiera ver la información completa, le remito ahí a ese episodio para no alargar esto aquí, ¿no? ¿Cómo puedes fijar un precio, ¿no? Que al final me estás preguntando cómo fijar un precio de algo que tú estás revendiendo. Vale, lo primero que tienes que tener en cuenta es conocer a tu cliente, conocer al mercado, conocer a la competencia, qué márgenes se manejan y aún así, sinceramente, aunque lo conozcas, a veces es un brindis al sol. Yo he ganado un concurso público de varios millones por 20 céntimos de diferencia y lo he perdido por 2.000. O sea, quiero decir que a veces es ajustar, 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 ajustar y ahí está también el conocer mucho a tu cliente, el averiguar si estás revendiendo un producto de otra persona o de otra empresa, si tienes el mejor precio, qué precio va a tener los otros competidores, qué margen espera. A mí me gusta mucho cuando estás hablando de proyectos de quizás de más importe y de un cierto orden de magnitud, testar al cliente antes, ¿no? Preguntarle, o tú directamente, si alguien te pregunta cuánto cuesta esto y tú dices, oye, pues no tengo ni idea, cuéntame y tal, y le das un orden de magnitud, el orden de magnitud no es 225.327,50 céntimos, ¿vale? Ese no es un orden de magnitud, esa es la propuesta firme. El orden de magnitud es decir, pues no sé, entre 200 y 250. Entonces, ahí tú ya vas a ver, de la parte del cliente vas a ver si se le caen los ojos de las órbitas o si le parece razonable. Y sobre todo si, yo sigo insistiendo, a veces es cierto que el precio es un problema en ese momento, pero si tú has detectado muy bien la necesidad, el precio nunca es un problema. Y cuando no vendes, evidentemente el aprendizaje es averiguar, oye, no he vendido porque al final resulta que vendiendo lo mismo que mi competencia resulta que va un 20% por debajo de mi precio y yo solo le he puesto un 10% de margen. Hombre, pues a lo mejor no teníamos el mismo coste, ¿no? A lo mejor ahí tengo que mirar hacia atrás, averiguar, preguntar y ponerme en valor de cara a esa persona que me vende ese producto o servicio y decir, oye, mira, si estás protegiendo a alguien porque ha estado trabajando ese cliente, esa oportunidad hace tiempo, me parece perfecto, es lo mismo que quiero que hagas conmigo, pero por lo menos dímelo, porque yo no pierdo el tiempo o ajusto un poco más y sobre todo no pierdes el tiempo, ¿no? Cuando alguien está protegido en una oportunidad, pues oye, puedes presentar por aquello de que si suena la flauta, pero sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, hay que tener siempre el máximo de información posible antes de dar el precio. De hecho, el precio para mí es lo último que se tiene que dar. Qué bueno. Marta, yo te escuchaba y me llegó como el tema de la importancia de observar de manera detallada y me gustó mucho este concepto de testear al cliente diciendo algo y observarlo. ¿Qué papel juega el escuchar y el observar para la venta? Todo. Diría que juega todo. Porque si tú no escuchas, no vas a detectar los problemas que tiene el cliente, no vas a detectar esas objeciones que a veces están ocultas cuando le cuesta trabajo tomar la decisión de compra. Si tú no escuchas, no vas a coger esos pequeños matices, ¿no? Que a veces es una cuestión de matiz en cómo te dice una cosa. Y sobre todo, si tú no prestas toda la atención, no solo de escuchar, sino de ver su lenguaje corporal, si levanta la ceja, si mira para otro lado, si se miran entre los que están en la mesa. Al final necesitas tener toda esa información porque con eso y en tiempo récord, porque estás en tiempo real, o sea, estás ahí en el vivo y en directo, tienes que intentar sacar una imagen mental de cómo está todo. Y eso es cierto que se entrena con el tiempo y que escuchar y atender, es que sin eso de verdad que es muy difícil que vendas, muy, muy difícil. Y una pregunta de lo mismo, pero en otro entorno, porque lo mencionas cuando estamos en reuniones comerciales con clientes. Yo también pues tengo reuniones comerciales con clientes, creo que todos acá lo tenemos los tres, pero cuando se trata de venta virtual, Mm. ¿cuál es ahí tu vivencia?
o tu aprendizaje. Bueno, pues estoy en pleno proceso de aprendizaje, esto ya sabes que no para nunca. En el mundo virtual, en el que no tienes tanto, claro, tú no ves a la otra persona. Ya sabes que dicen que en el mundo virtual la persona que compra, la que llega hasta el carrito, compre o no compre, ya ha hecho casi el 80% del proceso sin que tú te hayas enterado. Entonces es muy difícil tener ese feedback de qué hay, ¿no? Entonces yo me baso mucho en a la gente que ha comprado preguntarle. Y a la gente, y a lo mejor, si ya tienes una base de datos de gente que no te compra, preguntarle qué es lo que no le convence, intentar tener la mayor información posible. Y es cierto que ahí, no sé, sobre todo cuando estás vendiendo algo muy tuyo, muy tuyo, muy tuyo, ahí tienes que lidiar mucho contra todos tus miedos, todas tus creencias, todo tu síndrome del impostor, pero tienes que preguntarte y preguntarte tú, mandarlo a gente que crees que es susceptible de comprarte para que te digan qué opinan. Eso te va a dar también un feedback antes de salir al mercado de alguien que puede ser tu público objetivo. No vale tu hermano, tu cuñado, tu prima. Procura que sea alguien un poco más profesional que te mire pues esa página, esa landing, la analice y te diga, oye, pues me gusta aquí, cambiaría esto otro. Ojo, va, es que me he sentido un poco agredida en este comentario, ¿no? Que te vaya dando un feedback para que tú puedas ir depurando y luego preguntar en la medida de lo que puedas, ¿no? Poder de las preguntas. Después Gracias, de las Marta. preguntas. Sí, sí. Hay mucho sobre el tema de las preguntas. Dice que el más sabio no es el que más dice, sino el que mejor preguntas hace. Así que ahí lo dejo. Mira, dice, volviendo otra vez que está el chat, esta gente están ahí pam, 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 ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, Antonio Maravilla. Navarro, sí, sí, mira, primero de todo, amplía el comentario, vamos a ver si lo consigo decir todo. Carlos García amplía el comentario de antes que te decía de no saber lo que es vender, ¿vale? Amplio el comentario, yo quería inscribir a mis 3 hijos en una escuela de inglés, pero era reacio muy costoso. La vendedora de esta escuela me convenció a la primera, me convenció literalmente a la primera. Simplemente me esperé a tener dinero y ella, la vendedora, se preocupó en que yo quisiera después cómo podría comprarlo. Ahí dice, me presentó opciones y eso funcionó de maravilla. Y dice Carlos Antonio Navarro que dice que es el principio de reciprocidad. Al final, claro, si tú insistes, más que insistes, oye, ¿qué te hace falta? ¿Que no tienes dinero? Bueno, pues te doy esta opción, págalo, no sé, Claro. supongo que págalo en 3 meses o dame una entrada y cuando puedas el siguiente tal con un fee o con un porcentaje. Esto que Eso después, es, y de ahí la importancia del seguimiento, que sabéis que soy súper machacona con esa parte. Si tú no haces claro, seguimiento a esa persona, no acabas detectando que es un problema de tesorería en ese momento y no le es capaz de darle esa información, ese feedback o esa opción, ¿no? Pues pagan 3, pagan 6 o haga esto, claro, vas a perder la venta. Porque si sigues diciendo más adelante, pero sigue siendo la misma cantidad y no la puedes pagar, al final eso no se acaba consiguiendo. Ofrecer alternativas cuando se puede, que no siempre se puede, es una de las mejores cosas que hay. bueno. Bueno, pues Antonio Navarro nos dice, Marta, ¿qué opinas de esto? El precio es lo último que se tiene que dar, pero lo primero que se tiene que decir en la presentación de la propuesta y a partir de ahí, si estamos ok, seguimos, sí o no, perdemos el tiempo. Wow. A ver, es que no hay nada en la vida que ¿Cómo lo sea ves? así. Que lo añade así, ¿eh? Así, ¿eh? Ala, suelta. Antonio, buena Antonio, buena pregunta. pregunta. Muy bien, Wow. Antonio, muy bien. Antonio, te voy a decir, mira, me voy a volver a hacer la gallega. Depende. Y, y- y- y no es que dependa, o sea, es que depende de lo que estés vendiendo en el canal que lo estés vendiendo. Yo sí que, y creo que lo he dicho antes, ¿no? Yo nunca daría el precio a la primera vez que me preguntan sin haber sido capaz de testear el interés del cliente y su necesidad. Porque si testeas el interés y la necesidad, si su necesidad es muy alta, es que puedes, o sea, el precio deja de ser un problema. Si su necesidad es muy alta y además es importante y urgente solucionarlo ahora mismo, el precio no es un problema. Por lo Así es. tanto, claro, depende mucho de la situación. O sea, no hay nada. Yo no soy muy partidaria de las cosas que están escritas así, ¿no? En cinceladas en la piedra, de los 10 mandamientos, ni blanco ni negro. Hay un abanico de grises maravilloso por en medio. Totalmente. Oye, antes de terminar, y quedan, si no recuerdo mal, un par de minutos, bueno, ya son y O media. sea, Ya son y y media, ya ¿eh? nos vamos ¿Te a pasar atreves un a...? par de Ya, minutos. bueno, que estamos atendiendo, estamos aquí. Estamos aquí, Nada, estamos. 2 minutos por si tienes palabras que afecten a la venta. ¿Hay alguna palabra o palabras que a la hora del discurso, a la hora de verlas escritas, diga, esto me chirría? O Pero, no tiene nada que ver, ojo. No pero, sé. El pero, pero, el pero. ¿vale? Ok. Un pero
Fíjate, y un pero sobre todo cuando estás respondiendo a un cliente. No es que me chirríe a mí, es que le va a chirriar al cliente. Tu cliente te dice, cualquier frase que empieza por pero anula la anterior, ¿no? Sí, Ya tenemos esto por delante. Entonces, si tu cliente te está diciendo, es que esto es muy caro y yo no puedo pagarlo, y tú dices, pero es que te ofrezco, ya está, ya es como, me da igual lo que hayas dicho, que yo voy a seguir con mi rollo. Tú le dices, sí, y además te ofrezco esto y esto y esto y esto. Fíjate cómo cambia la frase. O sea, no le estás llevando a la contraria y le estás además reforzando los argumentos. Es cierto que el pero, porque es lo primero que me ha venido, porque es lo primero que me ha venido a la cabeza, es el pero. El pero suele ser un problema. Y más que palabras, es actitudes, ¿no? Lo que hace que te corte más la venta. Pero, sin embargo, el pero es una de las cosas que sí que más frena. Como lo has explicado y demás, sí que es cierto. Bueno, Marta, ¿te parece cerrar? Y después yo le voy a decir a la gente que, porque siguen escribiendo, que en el huequito que tenga Marta os va a responder ahí a todas las preguntas Sí, en el yo directo. en No os cuanto deje preocupéis. de transmitir, Eso soy es. capaz de ver los comentarios. Eso es. Lo que Entonces, pasa es que queremos cumplir con la media hora porque nos conocemos y nos podemos tirar aquí hasta mañana. Así que, por mi parte, Marta, de verdad, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu generosidad, por tu humildad y por todo lo que nos ayudas. Ilse, gracias, amor. Y no sé si quieres añadir algo a Marta como cierre que ha sido tu día, porque ojo, el mes que viene volvemos. el Sí, mes que otra viene vez. amenazamos con volver. Sí, Correcto. Y volvemos con, no sé dónde tengo Además, a Ilse, creo que la tengo por allá. Yo la tengo ahí Ilse, arriba, volvemos con Ilse. Vamos a hablar de liderazgo y dinero, que cuidado, que también es un planazo. Ilse, no sé si quieres comentar tú algo y luego si darte quieres las gracias, Marta, darte las gracias por tanta generosidad, por tanta humildad y porque creo que lo que has compartido hoy es de mucho nivel y con gran claridad. Y además porque también me llegó a mí. Entonces, pues creo que estos espacios de aprendizaje no son solamente para compartir claramente a las personas que nos están viendo, nos van a escuchar o nos van a ver más adelante cuando esto esté en YouTube, sino también para nosotros. Entonces, darte las gracias, Marta, desde acá, desde Colombia, por ello, porque creo que ha sido una gran maestra el día de hoy. Vaya. Para todos. Gracias, mi síndrome impostor está ahí rechinando, pero no os preocupéis que ya le he puesto el café. Entonces, nada. Dile gracias por participar. Gracias por participar, a la chato, vete a dar un paseo. Nada, simplemente decir que es un placer estar aquí una vez al mes con dos grandes amigos y profesionales, compartiendo con vosotros, que muchas gracias por las preguntas, que son los que te hacen pensar y te hacen reflexionar y te hacen, bueno, pues sacar eso que llevas dentro. Y que decía Ilse, ¿no? Que te llega, ¿no? O sea, sabes que dicen que hay varias maneras de aprender, ¿no? Leer, escuchar, impartir, ¿no? Pero que en realidad cuando tú aprendes de verdad es cuando estás contando algo a otros, ¿no? Y yo creo que aquí los tres somos tres personas que nos dedicamos a coger información y contarla a los demás, que es cuando realmente más se aprende. Y la venta y la vida vendiendo es todo un aprendizaje constante. Así que muchas gracias, que nos vemos al mes que viene, el último martes del mes. Y nada, que encantadísimo de estar por aquí. Si nos queréis perder este directo, ya sabéis, seguidnos a Marta de Francisco, a Ilse Rodríguez o a Santiago Esteban, y aquí en los perfiles los vamos a ir anunciando y vamos a ir poniendo una vez al mes, media horita. En este caso, este primer cuatrimestre vamos a hablar de dinero. Veremos lo que se anda durante el año. Chicos, chicas. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.